Miren, vamos a dar las conferencias, por favor. Vamos a dar la conferencia en estas condiciones que realmente no son nada agradables. Pero no queremos perder esta oportunidad para abordar un tema trascendental en la historia reciente de Cuba, de cómo se produjo en la isla una persecución religiosa sistemática y que realmente en Cuba hasta el momento, desde que el castrismo se impuso, se ha establecido en el país una sociedad en la que la religión se pueda practicar sin restricciones. Este evento ha sido coordinado por el doctor Santiago Cárdenas. Posteriormente, si es posible, vamos a seguir abordando este tema tan importante con otras iglesias, con otros pastores de otras iglesias cristianas, para que ellos traten y nos expongan sus valoraciones, sus consideraciones y experiencias. El doctor Santiago Cárdenas. Buenas tardes. Yo soy el doctor Santiago Cárdenas, médico en Hialeah y que practico en la misma ciudad, en la iglesia de San Juan el Apóstol. Recientemente asistí a un documental alemán, una premiere que se hizo en FIU, acerca de José Antonio Echevarría y de Fran País, un católico en la capital del polo occidental de la isla y un protestante bautista en el extremo oriental de la isla, en Santiago de Cuba. Durante los 90 minutos del documental, tal como esperaba, no se mencionó en ningún momento la impronta cristiana que define a estos dos grandes líderes de Cuba. Es el secularismo que azota a nuestra sociedad, que no consiste en perseguir a Dios, sino sencillamente expurgarlo, limitarlo o ignorarlo en la vida pública. Por eso es que le quiero dar las gracias en esta tarde, en primer lugar a Pedro Corzo, en segundo lugar al Instituto de la Memoria Histórica Cubana, por atreverse, por decirlo de alguna manera, a proponer este tema dentro de lo que es el ámbito religioso de la persecución que hemos tenido en Cuba. Muchas gracias y un aplauso para Pedro y para el Instituto. El benemérito Osvaldo Payá decía desde el Evangelio que el asunto era muy sencillo. Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero chao, que soy yo. El problema viene cuando hay que darle al César lo que es de Dios. En realidad, vamos a tomar arbitrariamente un periodo de 10 años que comienza en el año 1959 con el triunfo de la involución cubana, que es el mismo año del Congreso Católico Nacional. Y terminamos 10 años después, en 1969, cuando en menos de 6 meses el venerable episcopado cubano hizo 2 pastorales condenando el bloqueo norteamericano a la isla de Cuba. Fueron explícitos y utilizaron la palabra bloqueo. Por eso que terminamos en el año 69. Por supuesto, la historia y el instituto se trata de la historia. No son 2 historias separadas, la secular y la historia. Gracias a Dios. No se tratan de 2 historias separadas, sino la misma que se entremezcla. Los que han aprendido, nos han enseñado a ver a Dios en medio de la historia desde hace 5.000 años son los israelitas, que siempre han visto a Jehová actuando en la historia de su pueblo. O sea que en estos 10 años que fueron violentos, severos, intensos, se mezclan elementos de las 2 historias, la religiosa y la secular.
Podemos hablar, por ejemplo, de la voladura del barco La Cobra, la expulsión de los sacerdotes y del obispo Boza de Cuba, la invasión de Girón, la crisis de octubre, el establecimiento de las UMAPs, los incidentes de la catedral, todo se va a imbricar como es natural porque no podemos separar. Quiero ser breve, pero quiero decir que este decenio, a mi modo de ver, se caracterizó por tres cosas. Primero, por ser muy rápido, la persecución. Segunda, porque fue incruenta. Y tercero, porque fue científicamente elaborada. Fue muy corto, porque si el eje del problema era Monseñor Pérez Cerante, Santiago de Cuba, en el año 61, cuando el clímax de la persecución, 2 años después, el gobierno cubano le dedicó muchas, pero que muchas alabanzas por una pastoral casi desconocida que escribió cuando el Ciclón Flora, 1963, donde alabó enormemente la labor que había hecho el gobierno revolucionario en la catástrofe natural más grande que ha pasado la isla de Cuba. O sea, ya en el 63, la parte más ardua había sucedido. Lo digo como testimonio porque conocí a Monseñor y trabajé con él en la provincia de Oriente durante esos años. Sé de lo que estoy hablando. Fue incruento porque salvo la muerte de Arnaldo Socorro, que la vamos a tocar en la tarde de hoy, no hubo sangre en Cuba en grandes proporciones. Si la compara con el triunfo de la revolución bolchevique, en donde se calcula que entre 80 y 100.000 popes fueron exiliados, purgados o fusilados, pues la persecución nuestra no fue cruenta. Eso permitió decir años después a ese verdugo de cuello blanco, Felipe Carneado, que por las mañanas nos perseguía y por la tarde con camisetas almidonadas, con guayaberas bien almidonadas, se tomaba un mojito en la Anunciatura, que le gustaba parafrasear y hacer síntesis, pudo decir y exclamar: no queremos mártires, sino apóstatas. Y Felipe tuvo razón, no hubo grandes mártires en la iglesia cubana. Sin embargo, muchos, miles de cristianos en general abandonaron sus iglesias. Se ha dicho que es la Guerra Fría. Yo no concuerdo con la opinión generalizada de que fue la Guerra Fría. Yo pienso que fue el manifiesto comunista de 1848, con una gran dosis de Feuerbach, que se traspoló por primera vez desde Europa a un país de la América, y específicamente en nuestra patria. Los obispos, los prelados de los primeros años del decenio, tan juzgados y tan criticados, pueden sentirse tranquilos. Voy a terminar también con un escrito de Osvaldo Payá, que ya mencioné anteriormente, El pueblo de Dios, la hoja clandestina que tirábamos, en la cual decía: digan lo que digan, la historia absolvió a los obispos. Muchas gracias. Brevemente, en aras de ganar tiempo, tenemos a Teresita. Teresita va a tocar los primeros años de la persecución. Era una adolescente cuando aquella reunido, trabajaba muy bien esa parte. Hermana de Felo Aguirre, uno de los laicos más distinguidos que murió en el exilio de aquella época. Tenemos a un hombre de pueblo, Roberto Cortés, criado en la iglesia de la Caridad de La Habana, en el santuario, junto a Osa.
y que se ha mantenido fiel a su iglesia. Roberto es el presidente de la Acción Católica Internacional en el exilio. Froilán Domínguez es un hombre teólogo de gran sabiduría, que nos va a dar la visión de esos años también. Recuerde que fue el rector del seminario durante los años posteriores y coincidentes con esta época. Carlos Cabeza, teólogo, sacerdote de Cuba, que no ha abandonado ni un minuto de su vida la labor pastoral, por decirlo de alguna manera, pero la labor teológica y patriota en el exilio. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra a Teresita, recordándole a los cuatro que tengo que hacer el papel de malo de la película, porque hemos empezado un poquito fuera de hora. Vamos a tratar de tener un poquito más de tiempo, pero de todas formas tienen unos minutos contados para exponer y a ver si nos alcanza el tiempo para algún testimonio final. Tere.